Okay, there you go. We're ready. So I have some question for you. Go ahead. ¿Cuál es la mejor manera de aprender inglés? Ok, primero déjame presentarme seguro para las personas que van a ver tu video en tu canal. Mi nombre es Yes. Mario Hernández. Yo tengo un canal de YouTube llamado Inglés Fácil Group. Es un canal que prácticamente yo trato de explicar el inglés de la manera más simple posible, con temas realmente que son esenciales para el inglés. Entonces, ya respondiendo tu pregunta, la manera más, ¿puedes repetir la pregunta? La manera más eficaz para aprender inglés, me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, mira, yo realmente no tengo una respuesta para decirte, esta es la mejor manera de aprender inglés, o la traducción es la mejor manera de aprender inglés, o la inmersión es la mejor manera de aprender inglés, porque eso depende mucho del sujeto, de la persona que está estudiando inglés. Yo por lo general, si tú estás estudiando inglés y hay un método el cual te funciona, entonces tú puedes seguir con ese método. Recordando que hay tres maneras de aprendizaje. Está la kinestésica, está la otra que es la visual y está la auditiva. Entonces, no sabemos quién es auditivo o quién es kinestésico o quién es más visual. O sea, yo no te puedo decir a ciencia cierta cuál es la mejor opción para aprender inglés, pero sí te puedo decir que la manera quizás más popular es a través de la gramática, a través de lectura, porque creo que es la manera más accesible para todo el mundo. Creo que, pero no te puedo decir que esa es la mejor tampoco. Concuerdo contigo. Ok. ¿Cuál es la mejor edad para aprender inglés? Oh, wow. Mira, el cerebro humano capta más cuando uno es joven, de manera auditiva. Por eso es que tú ves los niños que aprenden tan rápido, no rápido, sino que aprenden tan fácil, porque el cerebro aún no está desarrollado. Yo diría que la mejor edad para aprender inglés está entre... Ya sería adquirir el inglés, ¿no? Yo creo que para adquirir el inglés, la mejor edad está entre los de los 1 año hasta los 12 años. Yo puedo estar equivocado. Para adquirir. Ahora, para aprender inglés ya prácticamente como adulto, yo diría que desde los 12 a los 22, 23 años, creo que es la mejor edad. O sea, si aprovechas tu adolescencia, ya cuando uno crece, cuando ya uno se convierte en un adulto, ya hay más responsabilidades. Y digo esto, que esa es la mejor edad, porque no es porque el cerebro esté funcionando de otra manera, que lo está, o que el cerebro sea una limitación, el cual quizás en este caso quizás sea un poco, pero creo que la mejor edad es en la adolescencia, quizás hasta los 21, 22 años, desde los 12, 13 hasta los 22 años, porque ahí es donde uno menos tiene preocupaciones, es decir, no hay trabajo en la mayoría de los casos, ¿verdad? No estamos trabajando, solamente quizás estamos estudiando, no hay tantos compromisos, no hay una familia de por medio. Si te digo prácticamente la cantidad de personas que han dicho, yo quiero estudiar inglés, pero no tengo tiempo. Y el factor tiempo para el aprendizaje de este idioma es muy importante. Ahora, si tú pasas el 22, 23 y estás trabajando, no es que esto tampoco sea algo, una limitación. Tú puedes proponerte metas, sino que creo que es un poquito más difícil ya cuando comienzan las responsabilidades y ese tipo de cosas. Perdón si estoy siendo muy largo en mi respuesta, por cierto, ¿eh? No te preocupes.
¿cuánto tiempo se tarda aprender inglés? O por lo general, ¿cuánto tiempo te tomó a ti aprenderlo? Ok, esa es una pregunta interesante. Mira, a mí me tardó, yo siempre, de alguna manera, siempre estuve muy conectado con el inglés. De alguna u otra manera, porque yo jugaba Nintendo, videojuegos, y entonces tuve cierta conexión con el inglés, aunque no lo estudiaba. Yo comencé mis estudios cuando yo tenía 12 años de edad. Actualmente tengo 27 años. Entonces, pero lo dejé. Pero de alguna manera todavía seguía conectado. Y terminé mis estudios, comencé los estudios en inglés de 2011 y me gradué para el principio de 2013. Es decir, duré casi 2 años estudiando inglés. Prácticamente después que yo comencé a estudiar, 2011, creo que ya para el 2012, a mediados, ya yo podía hablarlo, podía comunicarme. Es decir, yo te podría decir que fueron muchos factores, pero yo creo que ya yo vine prácticamente a hablar inglés como al año de haber estudiado chévere, porque yo podía entenderlo, esa excusa que tiene mucha gente, no excusa, sino ese que dice, yo lo puedo hablar, pero no, yo lo puedo entender, pero no lo puedo hablar. No sé si quizás has escuchado a alguien yo lo entiendo y todo, y lo leo, pero Sí, cuando es lo voy a típico. hablar, exactamente, yo estaba en ese stage, yo estaba ahí, que lo entendía, lo leía, pero no lo hablaba. Entonces, cuando comencé a estudiarlo y comencé a practicarlo, entonces prácticamente al año sí ya yo podía hablar, pero fue mucha inmersión de verdad para yo poder hablarlo, mucha inmersión y muchas horas de dedicación. Bueno, eso es algo muy sorprendente porque conozco personas que han estudiado el inglés por 7 años y todavía no son capaces de tener una conversación básica. Wow. Entonces, eso es algo de admirar. Wow. Realmente, si tú pones mucho de tu parte, tú lo puedes hacer. A veces, eh, mira, la gente cree que esto depende del profesor. Esto no depende del profesor. Tú puedes tener el mejor profesor. Tú puedes tener el mejor lingüista. Si tú no pones de tu parte, va a ser un problema. Yo creo que el 90% lo tiene que poner el estudiante, luego el profesor. 7 años para mí suena muchísimo. Creo que no, wow, 7 años. Eso Sí, es mucho. O sea, es mucho tiempo, 7 años. demasiado. No, es demasiado. O sea, creo que ya al año es un tiempo considerable para tú poder tener una conversación básica. Si tú Yo tienes, concuerdo contigo. si tú tienes 7 años, si alguien me está escuchando, tiene 4 o 5 años y se siente estancado y aún así estudia, bueno, pues entonces yo recomendaría que cambies de método. Quizás ese método no sea el indicado para ti porque, wow, para mí 3 años es mucho. Para mí ya 3 años es mucho. O sea, 3 años no es que te estoy diciendo que vas a hablar como un gringo, ni que vas a hablar como un americano, pero 3 años es mucho. Imagínate 7 años. Eso para mí es muy largo de verdad. Pero así es. Hay personas que quizás yo esté equivocado, personas que van poco a poco, hay otras personas que van más rápido y así sucesivamente. Eso depende del tiempo que tú le dediques en realidad. Porque vamos a ser honestos, no vamos a pretender que una persona que solo estudia inglés 5 minutos una vez a la semana va a ser capaz de hablar en inglés igual que una persona que estudia 10 horas a la semana. Eso depende mucho de ti. Eso depende mucho del estudiante, eso es verdad. No hay tal cosa como, estudié 5 minutos y ya hablo inglés, o yo puedo hablar inglés en 3 meses estudiando 20 minutos. Eso son falacias, o sea, eso no es verdad. El estudiante tiene que ponerse a estudiar, y no solamente, mira, Mari,
El problema de muchos es que, voy a la escuela de inglés, estudio inglés y me limito solamente a lo que el profesor me da. ¿Y qué tal de los otros temas? No, el profesor no ha llegado ahí. O sea, muchos estudiantes son muy dependientes de sus profesores. A mí no me han dado ese tema, sí, pero tú tienes que ir estudiando, tienes que ir escarbando, ¿verdad? Tienes que investigar, claro. Tienes que escuchar, tienes que familiarizarte. Nadie aprende inglés solamente dependiendo del profesor. Tienes que ir. El profesor dio el verbo to be hoy, ¿verdad? Entonces ya tú te sabes el verbo to be. No esperes a que el profesor vaya a la otra lección. Ve tú mismo con tu libro o el recurso que tú estés usando y ve a la próxima lección. O sea, hay que aprender a ser estudiante. O sea, estudiar antes de. O sea, yo tener una idea de lo que el maestro va a hablar antes de que él hable de eso. De esa manera, mi cerebro va a estar un poquito más abierto a lo que el profesor va a decir. Entonces, si estás escuchando esto, tienes que poner mucho de tu parte a lo que están escuchando ahora ahí mismo en YouTube para aprender inglés. Tienes que poner 90% de ti, si no, no va a funcionar. ¿Cuál es más importante, la gramática o aprender vocabulario? Eso es una pregunta que hacen las personas que aprenden de manera autodidacta. Wow. Yo creo que el vocabulario es más importante que la gramática en todo. Y eso yo lo he dicho en mis videos también. Creo que una persona con vocabulario puede más o menos entender de qué se trata la oración. La gramática es muy importante, pero yo creo que mientras más palabras tú tengas, número uno, vas a poder entender mejor, porque vas a tener un vasto vocabulario en tu mente, vas a tener muchas palabras. Y número dos, puedes hablar mejor, puedes expresarte mejor. Creo que la gramática tú la puedes ir arreglando en el camino, ¿no? O sea, al escuchar y al estudiarla. Es, por ejemplo, si yo ahora digo una oración y, por ejemplo, si comienzo a hablar muy rápido, por ejemplo, yo digo, it's been a tough weekend, for example, and, I haven't been able to rest as I should. Si tienes vocabulario, por ejemplo, es una oración random que hice, vas a poder entender que dije tired, vas a poder entender que dije I should, vas a poder entender que, por ejemplo, it's been a tough weekend, por ejemplo, weekend, vas a entender esa palabra porque tienes un vocabulario. Y aunque quizás tu gramática no sea muy buena, la persona va a deducir, él dijo fin de semana, dijo cansado y dijo descansar. Bueno, cuando viene a ver, por deducción propia, entonces tú puedes llegar a lo que esa persona dice. Algo que tú no puedes hacer con una gramática. Con la gramática tú no puedes saber qué la persona está hablando. Tú sabes la estructura, pero no vas a saber realmente qué está diciendo la persona. Entonces, yo creo que el vocabulario es más importante que ambos son importantísimos, pero yo creo que el vocabulario es mucho más que la gramática. Acá hay una pregunta que creo que ni tú tienes la respuesta, pero te la voy a hacer, ¿vale? Vale. Es con respecto a las preposiciones. Ok. Porque si la noche es parte del día, se utiliza at en lugar de in. Wow. A veces yo creo que tú puedes decir, wow, déjame ver, ¿cómo podría responder esa pregunta? At night. Lo que pasa es que a veces las preposiciones tienen que ver con el tiempo también. O sea, no solamente, in aquí, on aquí y at allá. Yo creo que las preposiciones tienen que ver con el tiempo. Aparte de que el inglés a veces tienes esas pequeñas contradicciones, ¿no? De que a veces tú dices, pero la gramática es así, ahora es asao. No entiendo. Por ejemplo, mira,
te voy a decir, no es lo, por ejemplo, yo te puedo decir, I work in a school. Y school es un lugar, ¿no? Entonces yo debería decir, I work at a school, pero no suena bien, ¿verdad? Entonces, en este caso no uso at, uso in. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en una escuela, estoy ahí, paso mucho tiempo ahí. Por ejemplo, ahora si yo digo, where is your son? My son is at school. Ahí sí, porque mi hijo está en la escuela hablando del lugar o at the park. Entonces, las preposiciones, te digo la verdad, yo nunca estudié preposiciones. Nunca me senté a escuchar preposiciones, ni a estudiarlas tampoco. Las preposiciones, quizás esto no funcione para todo el mundo, pero las preposiciones, yo al escucharlas fue que la aprendí. Y a veces son preguntas que yo no tengo como una respuesta exacta, porque nunca las estudié. Yo simplemente estudié lo básico, entonces de ahí en adelante, al escuchar a otras personas hablar, entonces fue que yo dije, esto va aquí. Inclusive en muchos de mis videos, cuando yo voy a hacer un video, yo tengo que estudiar primero para después dar el tema. Y no es porque yo no me sepa el tema, sino porque a veces no sé cómo explicarlo. Entonces tengo que ir a foros, tengo que nutrirme para explicar el tema. Entonces, pero con la preposición que ya me dijiste, a veces hay que estudiar de esa manera así, como solamente al escuchar, entonces tú poder captarlo. Vale. ¿Cuántas palabras debo saber en inglés para hablar inglés? Wow. No tengo un número exacto. No lo tengo. Pero sí te puedo decir que al estudiar vocabulario, como ya hablamos, tienes que estudiar el vocabulario que vaya más acorde a tu estilo de vida. Si, por ejemplo, eres médico, estudia vocabulario que tenga que ver con tu área de medicina. Tú estás en un hospital 8, 12 horas, algunos 24 horas, por ejemplo. Entonces, estás pasando más tiempo en tu trabajo que en tu casa. Entonces, yo creo que empieza por ahí, aprendiendo vocabulario por tu profesión y lo que haces. Si te quedas en tu casa o eres ama de casa, entonces comienza a escuchar vocabulario que tenga que ver con lo que tenga que ver con tu casa, ¿verdad? Entonces, yo te estaría mintiendo si te diría tantas palabras para hablar inglés. No te puedo decir. No te puedo decir. En realidad, simplemente creo que si estudias inglés en tu área o en tu profesión, creo que es más fácil. Vale, vamos a hacer esta última pregunta para concluir, ¿eh? Ok. ¿Tú sueñas en inglés o en español? Mira, actualmente yo estoy casado, mi esposa es ciudadana americana, es decir, su primer idioma es el inglés. Entonces, yo me la paso aquí hablando más inglés que español. Inclusive ayer yo tuve un sueño y soñé en inglés. Pero eso es por parte. Claro. Entonces, eso es por tanto inglés que a veces me sale hablando todos los días de diferentes temas en inglés. Pero inclusive antes de casarme yo soñaba en inglés también. Y soñar en inglés es una buena señal de decir estoy por el camino correcto. O sea, ya estoy hablando inglés por lo menos en sueños. Incluso aunque no entiendas lo que soñaste. Pero aunque no entienda. Yo a veces soñaba y yo no entendía lo que decía en el sueño. Ya lo sabes.
Despídete de tus alumnos. Okay, muchas gracias. Thank you very much for watching this video. It was such an honor to be with you, Mary, and for all your students on your YouTube channel. I hope we can have this kind of meetup again. I really liked it. I really enjoyed it, and thank you very much for the opportunity. See you next.